Dios los bendiga. Les saluda la hermana Sandra Montañez. Bienvenidos a nuestra mesa redonda. Y en esta tarde tenemos una invitada súper especial, nuestra hermana Lulú Malagón. Ella es miembro de la iglesia Charay y ella es líder también de un grupo de vida. Y para nosotros es un privilegio, mi hermana, tenerte en esta tarde aquí con nosotros. Al contrario, hermana, gracias por la invitación. Amén, gracias. Y en esta tarde, yo sé que tienes un tema bien impactante. Sé que tienes un tema súper hermoso más que nada. Y yo creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta tarde a través de ti. Una novia preparada. Amén. ¿Qué es la novia? ¿Quién es la novia de Cristo? Amén, hermana. Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer si queremos saber quién es la novia, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra. En el libro de Éxodo, el capítulo 19, el verso 3, el verso 4 y el verso 5. Amén. Éxodo 19, 3, 4 y 5. Amén. ¿Lo quiere que lo lea? Léalo, mi hermana. Dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Amén, hermana. Aquí tenemos, en Éxodo 19 nos encontramos a Israel, el pueblo de Israel frente al monte Sinaí. Este acontecimiento es el primer Pentecostés de la historia bíblica. Habían pasado 50 días de que el pueblo había salido de Egipto y también de la primera Pascua. Entonces, la palabra Pentecostés simplemente significa 50. Entonces, encontramos el primer evento del Pentecostés. En este evento, hermana, le es entregado al pueblo de Israel un pacto, un contrato matrimonial, que era la Torah, como se conoce en hebreo, o la ley, como le conocemos también. En este momento se les entrega la ley, la Torah, y ese contrato les convertiría en una novia desposada con Dios. ¿Amén? ¿Cuál era la idea? La idea era que Israel siguiera los pasos y las instrucciones de este contrato, de la ley o de la Torah, que se preparara, que se purificara. Para todo esto, hermana, el pueblo de Israel dijo: acepto. Amén. Ellos aceptaron. En el libro de Éxodo, el capítulo 19, verso 8, dice que todos dijeron a una sola voz, así, todo el pueblo dijo: todo lo que Jehová ha dicho que hagamos, haremos. Amén. Eso vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos un contrato, tenemos un contrato matrimonial, un pueblo desposado. Pero ¿qué pasó? Vamos a entrar un poquito en lo que es la historia bíblica. Israel rompió el pacto más adelante. Adulteró no solo con los ídolos de la región, sino al hacerse un becerro de oro y adorarlo. El Señor les dio carta de divorcio por dicho adulterio. Dice el libro de Jeremías, el capítulo 3, el verso 8, dice: por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Wow. Por causa de su adulterio. Aquí tenemos un matrimonio con un problema de adulterio. Ahora, el pago por el adulterio, según la ley levítica, era la muerte. Wow. ¿Cómo se va a resolver este asunto? Una vez que el pueblo merecía morir, dice la palabra de Dios que Moisés fue e intercedió por ellos. Y le dijo al Señor: ¿cómo vas a terminar con este pueblo? ¿Qué van a decir los egipcios que los sacaste de allá para traerlos a morir al desierto? Por amor al pacto que hiciste con Abraham, dice la palabra del Señor que Dios extendió su misericordia para con el pueblo. Por lo tanto, es ahí donde encontramos que Jeremías 31:3 lo recuerda y lo dice:
Con amor eterno te he amado, refiriéndose a Israel. Por tanto te prolongué mi misericordia. Dios le dio misericordia a un pueblo que merecía morir por causa de ese adulterio. La ley también decía, o la Torah, que solo la muerte del marido podía liberar a la esposa adúltera. Fíjese, si quiere leerme el libro de Romanos, hermana, el capítulo 7 y el verso 3, léame qué dice ahí, hermana. Así que, si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Wow, hermana, ¿se da cuenta? Por eso es que vino el Mesías a morir por nosotros. Por eso es que vino el Mesías a rescatar a una novia adúltera que tenía un problema, que tenía, no podía estar con su marido porque la había repudiado. Pero al venir el esposo y morir, él dice la palabra del Señor que Jesús murió, ¿verdad? Amén. Y que resucitó. Amén. Cuando Él resucita, hermana, Él tiene la libertad de poder ir y tomar nuevamente a esa novia. Amén. Que había sido repudiada, porque ahora ella no es ya más adúltera, ya Amén. No será más llamada adúltera. Se compromete con ella bajo un pacto renovado. Amén. Ahora dice la palabra del Señor en Jeremías 31:31. ¿Qué dice ahí, hermana? En Jeremías 31:31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Wow, sí, hermana. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Y el 33? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué tal? Ahora tenemos al novio comprometiéndose nuevamente con la novia, pero ahora bajo un nuevo pacto, un pacto renovado. Amén. Un pacto ya no escrito en tablas, Amén. Ahora un pacto escrito en el corazón y en la mente de su novia. Amén. En el libro de Hechos 2 encontramos nuevamente la fiesta del Pentecostés, ¿cierto? Sí, amén. Entonces vemos que ahí la novia de Cristo queda sellada con las arras que es el Espíritu de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 2 también Pablo dijo: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces Pablo también dice en Gálatas 3:28: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, porque todos sois uno en Cristo. Ahora, hermanos, también en Romanos capítulo 11 verso 17, ahí Pablo nos explica cómo el gentil, ya sea de origen gentil pagano que nunca estuvo en el pacto de Dios, o ya sea un gentil que se paganizó porque era parte del pueblo de Israel pero se salió del pacto, no importa de dónde es tu origen gentil, dice que ahora como gentil, si vienes a Cristo, dice que ahora eres cortado de un olivo silvestre y eres injertado en un olivo natural, Amén. Que es Israel. Amén. Por lo tanto, nos encontramos, hermana, que por Yeshua todos estamos bajo este nuevo pacto renovado. Amén. Todos entramos bajo un contrato, un desposorio, un compromiso matrimonial con Él. A resumidas cuentas, la respuesta a su pregunta, ¿quién es la novia de Cristo? La novia de Cristo es Israel, y todo creyente en el Mesías y en Yeshua su Padre. O sea que si usted ha aceptado al Señor y ha creído en el Señor Jesucristo, ha creído que Él murió en la cruz del Calvario y que Él va a venir, entonces usted es su novia. Amén. Usted acepta los términos del contrato, Amén. Que es la palabra de Dios. Amén. Wow. Y vamos a seguir adelante. Hermana, ¿y qué implica ser la novia de Cristo? Wow. Esa es otra pregunta muy interesante, hermana. ¿Qué implica ser la novia de Cristo? De entrada implica un compromiso. Amén. Un compromiso nupcial. Aquí tenemos
que el compromiso o el desposorio matrimonial en la cultura hebrea tenía tres pasos muy importantes, ¿ok? La primera era la elección de la novia, ¿ok? Vamos a investigar de qué se trata todo esto. En la palabra del Señor, Abraham, nos dice la palabra que Abraham fue y eligió esposa para su hijo, ¿verdad que sí? En Génesis 24 lo encontramos. Pero también en Deuteronomio 7:6 dice, Jehová hablándole a su pueblo, le dice, Jehová tu Dios te ha escogido. Entonces quiere decir que el primer paso es ir y escoger la novia. Juan 14:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y eso es tremendo, hermana, cuando el Señor nos ha escogido a nosotros. Amén, hermana. Él vino y nos escogió. Una vez que Él viene y nos escoge, una vez que Él viene y nos busca, viene al encuentro porque desea que seamos su novia, dice la palabra del Señor que si la novia acepta, se le entregaba una dote. Wow. Amén. Cuando se le entregaba la dote era un precio. Era el precio por la novia. Eso lo encontramos, era muy común en tiempos bíblicos. Lo encontramos cuando Jacob estuvo trabajando por su esposa Lea y Raquel. Él estuvo trabajando por ellas porque tenía que pagar una dote. Era la costumbre, ¿verdad? Entonces encontramos que Jesús vino y pagó un precio por nosotros. Por su novia, exactamente. Él vino y pagó un precio que es la dote. Porque por poder atener a su novia con él. Entonces el primer paso ya está, Jesús ya pagó el precio por su novia. El segundo paso era la entrega del contrato nupcial. En el Sinaí, ya estuvimos viendo, en el monte Sinaí la Torá fue escrita en tablas. Cuando hablo de la Torá estoy hablando de lo que también se conoce como la ley. Fue escrita en tablas, ¿ok? Pero una vez que está el pueblo frente al monte Sinaí, fíjese qué tremendo, como dice Éxodo 19:16. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. En el aposento alto, hermana, años después encontramos a los apóstoles del Señor, ¿verdad? Estaban también festejando lo que era el Pentecostés. Entonces encontramos en el monte Sinaí, en el aposento alto, en Hechos 2, dice así, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos dos eventos bien parecidos. Amén. ¿Se da cuenta? Uno en el monte Sinaí, el otro en el aposento alto. En el primero se le entregó un contrato nupcial a Israel, que era la Torá, escrita en tablas. Ahora en el aposento alto se está entregando nuevamente el contrato matrimonial al pueblo de Dios. Ahora a todo aquel que es injertado al pueblo de Dios, pero ahora dice la palabra que ya no está escrito en unas tablas, ahora está escrito en el corazón. Amén. El Espíritu Santo nos ha sellado como novia y nos ha marcado en nuestro corazón la palabra de Dios. Y yo creo que cuando hablas, hermana, de que se ha escrito en nuestro corazón, dice la palabra que de aquí emana la vida, amén, ¿cierto? Entonces es muy importante, por eso dice la palabra que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y aparte la importancia que es escudriñar la palabra, porque la palabra es la que se te está grabando, no solo es directamente en tu corazón. Entonces, qué hermoso que en aquellos tiempos era la tabla y que dice ahora usted que ahora está en el corazón. Ese era el segundo paso, ¿verdad? Amén. Lo que era el contrato nupcial, pero hay un tercer paso, amén, que son los preparativos del novio. Wow. El novio, hermana, dice la palabra, dice la tradición que regresaba a la casa de su padre. Una vez que iba, escogía a la novia decía sí, acepto, se le entregaba una dote, se pagaba el precio por ella. El novio regresaba a casa de su padre y dice que cuando él regresaba a casa de su padre iba a preparar una jupa. Wow. La jupa iba a ser la casa donde iba a meter a su novia. Cuando él regresa a la casa de su padre, a preparar la casa para su novia, encontramos
que Juan, el libro de vamos a leerlo, hermana, el Evangelio de Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, verso 1 al 3, dice así, ¿puedo leerlo? Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Aquí el Señor Jesús está hablando con sus discípulos. Él está a punto su pueblo, sus discípulos están turbados, están asustados. El Señor les ha venido hablando de traiciones, de muerte, de muchas cosas. Ellos están turbados. Él está a punto de ir a la cruz. Por lo tanto, Él les dice, si yo me voy, no se preocupen, no se asusten, no va a pasar nada. Si yo me voy, yo voy a casa de mi Padre, porque allá hay muchas moradas allá hay mucho lugar para ustedes. Voy a ir y voy a preparar, pero si yo me voy, ténganlo por seguro, yo voy a regresar por ustedes. Amén. Entonces, cuando el novio se iba, llegaba a la casa del padre y preparaba esa jupa, dice la tradición que el padre era el único que podía probar la jupa. El padre era el único que podía decir, es tiempo, regresa, ve por tu novia. Eso nos recuerda las palabras de Jesús cuando le dijeron, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo es el tiempo del fin? Y el Señor les dijo, nadie lo sabe. Solo mi Padre que está en los cielos lo sabe. Solo el Padre tenía la autoridad para decirle al Hijo, es tiempo, regresa a casa. Pero fíjense lo que dice la tradición. Dice que cuando el novio iba a regresar por la novia, dice que se vestía de rey. Se tocaba una gran trompeta anunciando que el día había llegado para que el novio regresara. Eso es lo que dice el verso 2 del capítulo 14 de Juan que leímos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El novio va y prepara la jupa, y este es un tiempo para que la novia se prepare. Mientras él está allá, la novia tiene que estar acá preparándose. O sea que en otras palabras, hermana, hoy por hoy es el tiempo de que Dios aún sigue preparando y nosotros tenemos que estar listos. Exactamente. Listos. Porque como dice su palabra, nadie sabe el día ni la hora. Entonces la pregunta era, ¿qué implica? Implica responsabilidad, implica compromiso, implica que tenemos que prepararnos. Si somos la novia de Jesús, tenemos que prepararnos para ser una novia digna de nuestro novio. Y la elección ya la hemos escogido, hemos escogido ser hijos de Dios. Exacto, ya recibimos a Jesús. Amén. Para eso, hermana, se sigue paso a paso las indicaciones de la Torah. Dice la tradición que el contrato matrimonial que se le entregaba a la novia traía instrucciones para ella. O sea, cuáles son tus responsabilidades, cuáles son tus privilegios. Y es lo mismo hoy en día. Nosotros aquí en la palabra del Señor tenemos paso a paso las pautas a seguir para nosotros prepararnos como novia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Qué no debemos hacer? Tenemos la palabra del Señor, que es nuestro contrato matrimonial con Jesús, para prepararnos, para purificarnos, para limpiarnos. Eso nos recuerda a la reina Esther. Amén. Cuando ella iba a ir a presentarse ante su rey, dice que se preparaba, sí, porque parte de la tradición hebrea era esa. La novia dice que tomaba baños por hasta de 6 meses, duraba bañándose en flores aromatizantes, preparando su piel, preparando su pelo, preparándose toda ella, purificándose su cuerpo para el día que se presentara delante de su rey. Amén. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús dijo que vendría. Entonces es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso nupcial prepararnos. Algo que se me viene a la mente, hermana, cuando dice que esto es nuestra instrucción. Cuando tú compras algo, siempre trae un instructivo. Amén. Y nunca te puede sobrar nada, ni nunca te puede faltar nada. Uh-huh. Porque si tú sigues las instrucciones, por seguridad, eso funciona al 100 y te queda perfectamente. Pero si no lees las instrucciones,
no sé si te ha pasado, muchas veces nos sobran piezas y dice uno, Hormigas. oh, ¿esto qué será? ¿Será tal vez que viene extra? No, porque realmente no nos dimos la tarea, el tiempo, la responsabilidad de leer el instructivo. Entonces yo creo que Dios nos deja ese instructivo porque Él quiere que nosotros nos preparemos. Él quiere que estemos listos. Él quiere que cuando la trompeta suene nosotros digamos, aquí estamos. Que así como la reina Esther se preparó para presentarse delante del rey y agradarle, así debemos estar nosotros, preparándonos día a día, decirle al Señor, límpiame más y más de mi maldad, quítame, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando nosotros realmente nos enfocamos en lo que es la meta, que es la venida del Señor, y que nosotros queremos estar en su presencia, tenemos que seguir estas instrucciones que son que es la palabra de Dios. Tenemos que asumir nuestro compromiso de novia desposada. Amén. Entonces, este es nuestro estatus como novia desposada. ¿Qué demanda este estatus nuestro? Así es. Nosotros tenemos el estatus de novia desposada. Entonces, hay una demanda también. No solamente es privilegios, también son responsabilidades. Eso es lo que asumimos, o sea, eso es lo que se nos demanda en la palabra del Señor, responsabilidades. En nuestro estatus demanda, por ejemplo, alejarnos del pecado. Amén. Es lo primero. Fíjese lo que dice Proverbios 4:27, dice, no te desvíes a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. Amén. Es lo primero, alejarnos del pecado. Sabemos que estamos en un mundo caído, sabemos que el pecado nos rodea y nos asedia, es verdad, pero es nuestra responsabilidad alejarnos cuanto más lo sea posible para nosotros de ese pecado. Primera de Pedro 3:11 dice, apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Amén. Aunque estemos rodeados de pecado, hermano, allá afuera, la palabra del Señor dice que nos apartemos del mal. Amén. Entonces quiere decir que es posible que lo logremos, es posible hacerlo, porque tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. Amén. También, otra de las responsabilidades, someternos a la autoridad del marido. Amén. Someternos a la autoridad y a su señorío. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Fíjese, tenemos que someternos a esa autoridad y a su señorío, porque dice Romanos que si nosotros hemos sido libertados del pecado, entonces el fruto que debemos de dar es la santificación. Amén. O sea que el fruto que debe haber en nuestra vida es ser santos, es buscar la santidad. Ahora, santo no es perfecto, ya sabemos, pero para obtener algún día, porque dice como fin la vida eterna. Amén. Para obtener algún día la vida eterna tenemos que apartarnos, santificarnos. Para eso es que se hacía el baño ritual de la novia, para santificarse. Eso apuntaba a lo que es la santidad, sin la cual, dice Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces podemos ver que la santidad es exclusiva del creyente. Amén. Porque no puedes buscar la santidad si no te has apartado del pecado. Tienes que decidir a ser tu responsable y apartarte del pecado para poder obtener la santidad poco a poco. Algo que acabas de decir, hermana, es decidir. O sea, eso es algo que yo tenemos que decidir. Tenemos que tomar la decisión de decir sí, acepto o no acepto la responsabilidad. Entonces es muy importante que nosotros digamos, yo decido servirle al Señor, yo decido apartarme, yo decido hacer lo correcto, yo decido hacer lo que dice la palabra, lo que me enseña la palabra, porque si la palabra dice que esto es bueno, yo lo creo. Yo lo creo. Y yo lo hago. Amén. Entonces, yo creo que cuando nosotros nos enfocamos en eso, las maravillas de Dios comienzan a... Ahora, podemos decir, qué fácil es, ¿no? O sea, me santifico. ¿Y cómo lo hago? Yo no lo hago.
Yo no puedo santificarme a mí misma. La palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que es Dios quien nos santifica. Porque dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos santifica? El mismo Dios. Dios es quien nos está santificando, el mismo Dios de paz. Ahora, Juan 17:17 dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús estaba orando al Padre y le dice, a estos 12 que tú me has dado, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. O sea que lo que nos santifica es Dios mismo a través de su palabra. A través de la instrucción de su palabra, Él nos está preparando para vivir en la eternidad. Todos tenemos bien claro, hermano, cuando conocemos la palabra del Señor, tenemos bien claro que este mundo es pasajero. Y si todos tenemos algo en común, es que un día vamos a morir y vamos a ir a la presencia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos aquí para la eternidad. No para vivir aquí, sino para la eternidad. Y fíjese cómo dice en 1 de Pedro 1:15 y 16. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Aquí estamos viendo que Él nos llamó, ¿verdad que sí? Él fue y nos escogió como novia. Por lo tanto, Él que es quien nos llamó es santo. Y como Él es santo, su santidad demanda que seamos santos como Él. Ahora, Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir. Aquí la palabra en toda, está hablando en todo. ¿Qué quiere decir todo, hermano? Quiere decir mi relación con los demás, quiere decir mis acciones, mis palabras, mis pensamientos, mis intenciones, mis deseos. O sea que aquí, por ejemplo, no es como que no podemos hacer un acuerdo, solamente hoy sí, mañana no, o nada más en esta parte sí y en esta parte no. Aquí no hay un acuerdo. Aquí es todo. Todo, así es. La novia debe permanecer vigilante constantemente, porque tenemos que estar vigilante al retorno. ¿Por qué es importante? Es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué es importante que estemos vigilando? ¿Por qué? Bueno, debemos estar vigilando, hermana, porque mire, sabemos que la palabra del Señor Jesús nos dijo, nadie sabe el día y nadie sabe la hora. Entonces, si nadie sabe el día, lo más lógico es que estemos atentos porque el día puede ser hoy. No podemos vivir pensando, el día puede ser en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años, en 20 años. Porque si nadie sabe, puede ser en 5, puede ser en 10, puede ser en 1, puede ser hoy. Aquí entra algo, hermana, por ejemplo, cuando nosotros vamos y hablamos de la palabra de Dios, hay gente que dice, es que yo estoy muy joven, yo estoy muy joven. Tal vez dentro de un año, tal vez, pero nadie sabe. Nadie sabe. O sea, si Dios está permitiendo que oigas las buenas nuevas del Evangelio, debemos aprovechar y decirle, Señor, yo abro mi corazón, entra a mi vida, toma mi vida, porque yo lo que quiero es estar en tu presencia. Entonces, aquí entra, porque me ha tocado a mí, hermana, que cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, dice, oh no, es que yo estoy muy joven. Pero realmente no sabemos el día que va a venir, por eso es importante que nosotros estemos vigilando. Un vigilante, ¿qué es lo que hace, hermana? Estar atento, estar despierto, estar alerta. Ahora, el novio, dice la palabra del Señor, que Él nos ha sellado con su Espíritu. Su Espíritu Santo son las arras del compromiso, de que ahora somos su novia y estamos esperando por Él. ¿Y qué dice Apocalipsis 9:8? Dice que nuestras ropas tienen que estar limpias y resplandecientes para el encuentro con nuestro novio. Dice que el lino fino son las acciones justas de los escogidos. Quiere decir que una novia que permanece vigilante tiene que vivir justamente, tiene que vivir en justicia. Y fíjese lo que es vivir en justicia. Proverbios 27 dice, el justo anda en integridad. O sea, tenemos que andar todos los días, andar en nuestro caminar, no solo los lugares donde nos metemos, sino la actitud con la que hacemos las cosas o la intención con la que nos movemos en el día. Tenemos que andar en integridad, o sea, ser íntegros. ¿Sabes que en una ocasión escuché una anécdota que decía que el señor era minero y su hija, ellos eran bien cristianos? Y ella le dice, papá, mis amigos van a ir al nightclub, ¿me puedes dejar ir?
acabo yo no me voy a involucrar, yo no voy a hacer nada, yo nada más voy a llegar allí y voy a estar escuchando. Y su papá le dice, claro que sí, pero antes de que vayas a ese lugar te voy a llevar a otro lugar. Y dice la anécdota que esa muchacha llevaba un vestido blanco y el Señor la llevó a la mina. Y cuando salió de la mina, nada más le dio una vuelta. Ella salió con su vestido todo manchado de, todo negro, de carbón. Y le dijo, pero tú no hiciste nada. Solo entraste y saliste. Es lo mismo. Exactamente. Tú quieres entrar y salir. Y a veces se nos hace fácil, hermanos. Se nos hace fácil, pero yo creo que cuando realmente reconocemos que Dios, o sea, que Dios está con nosotros y que tenemos que estar en vigilancia, entonces esa anécdota a mí tocó mi corazón y dije, es cierto. Es una ilustración muy clara, mamá, de lo peligroso que es que nosotros tomemos en poco el no buscar o el no vivir íntegramente delante de Dios. Amén, porque a Él no lo podemos engañar. Ahora, dice Proverbios 10:11 que fuente de vida es la boca del justo, o sea, lo que hablamos, lo que decimos, o sea, chismeamos, mentimos, hablamos del prójimo, o sea, ¿qué estamos haciendo con nuestra boca? ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de nuestra boca? ¿Acaso es como dice Proverbios, que es una fuente de vida? Bendición. Porque dice, fuente de vida es la boca de aquel que anda en justicia. Ahora, Proverbios 12:5 dice, los pensamientos de los justos son rectos. O sea, ¿qué pensamos? ¿Qué tenemos siempre en la mente? ¿Estamos siempre pensando y maquinando lo malo, lo negativo? ¿O las cosas de Dios, las cosas buenas? La palabra de Dios, meditando todo el tiempo en ella. Entonces los pensamientos de los justos deben de ser siempre rectos delante de la palabra de Dios. Proverbios 29:7 dice, el justo se preocupa por la causa de los pobres. O sea que vivir en justicia, hermana, no es solamente preocuparme por mis necesidades, sino si veo la necesidad a mi lado, en mi prójimo, y yo no me conduelo de ella, no estoy viviendo en justicia. Yo tengo que condolerme, tiene que dolerme la necesidad de alguien más y ayudarlo, para que yo pueda decir que vivo en justicia. Amén. Ahora, también dice Proverbios 11:18, dice, el justo es librado de la tribulación. Fíjense qué bendición. El vivir en justicia, tenemos la garantía que Dios nos va a librar de la tribulación, de los problemas, de la situación, cualquier situación que pasemos. Hay una porción en la Biblia que dice también que Dios escucha la oración del justo. Amén, exactamente, mi hermana. Y Proverbios 18:10 también dice que el Señor es torre fuerte. Amén. Para que cuando el justo corra a Él lo levanta. Así es. Entonces hay bendición cuando decidimos caminar justamente delante de Dios, en justicia delante de Dios, como una novia que está vigilante y que está buscando vivir en justicia, vestida de lino fino. Fíjate, hermana, realmente si meditamos en esta palabra, o sea, la responsabilidad que nosotros vamos a adquirir trae bendición. Amén, amén. Trae bendición. Así es, hermana, es una bendición. Wow. Hermana, ¿y cómo debemos vivir la novia de Cristo? ¿Cómo debemos vivir? O sea, ¿cómo tenemos que llevar la vida diaria? ¿Verdad? Porque todos tenemos una vida personal, todos tenemos una familia, todos tenemos un trabajo, todos nos movemos en la vida secular. ¿Cómo debemos de vivir como novia de Cristo? La respuesta es, la novia siempre debe de vivir esperando a su amado. ¿Por qué? Porque todos los días puede venir Cristo. ¿Recuerdas, hermana, cuando nosotros estábamos jóvenes y nuestros esposos eran nuestros novios? ¿Cómo los esperábamos? Con unas ansias. ¿Verdad? Sí. Y que no se pasara el tiempo. Ajá. Y deseábamos que llegara el momento. Amén. Deseábamos que ya fuera la hora que sabíamos que iba a llegar. Así debemos estar nosotros, hermana. Fíjese, dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva vivía esperando todos los días el regreso del Mesías. Y nosotros debemos de vivir con ese mismo deseo, con esas mismas ansias de que Él regrese por su pueblo, porque Él regrese por su novia. Dice, voy a leer una vez más en Juan capítulo 14, el verso 3.
cuando él dijo, Jesús hablando, dijo, y si me fuere, vendré otra vez. O sea, es una afirmación. Si me voy, vendré. O sea, es una promesa, vendré otra vez. Su regreso, hermano, hoy en día es más inminente que nunca. Más inminente incluso antes, cuando los apóstoles esperaban su venida. Las profecías, dice que la profecía de la palabra se está cumpliendo. Las señales se están viendo todos los días. Yo le voy a leer unos datos que recabé en información. Fíjese, en los últimos 74 años, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido más de 45 guerras, ¿ok? O sea que a cada año y medio, más o menos, una guerra en diferentes países del mundo. Eso es lo que estamos viendo, cada año y medio una guerra en diferentes países del mundo en los últimos 74 años. Ahora, cada día hay más hambruna en el mundo, porque según la ONU, Yemen y Sudán encabezan la lista de la hambruna en todo el mundo. Otro dato interesante es que del año 1057 al año 1932 hubo 26 terremotos en 875 años. Ojo, en un periodo de 875 años hubo 26 terremotos. Y traigo esto a colación porque yo he escuchado a personas que dicen, terremotos toda la vida ha habido. Exacto. O sea, siempre ha habido, y es verdad. Pero en un periodo de 875 años, en la historia registrada, hubo 26 terremotos. Pero fíjese los que hubo del año 1932 a 1972, hubo 28 en 40 años. Wow. Esto es un aumento del 800% según geólogos y científicos de la historia registrada. Wow. ¿De qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de que el Señor viene pronto, de que las señales que están escritas en la Biblia ya se están cumpliendo todos los días. Fíjese, 600 años antes de Yeshua, antes de Jesús, Israel dejó de existir como nación. 600 años antes, Israel dejó de existir en sí como nación. Fueron exiliados por toda la tierra. La profecía de Israel decía que algún día iban a volver a florecer como la rosa. Pero en Lucas 21-24 dice que Jerusalén sería pisoteada por gentiles y en efecto, por 1900 años Jerusalén estuvo bajo el dominio de reinos gentiles, como por ejemplo Roma, pero en el año 1967 Israel volvió a florecer como la rosa y Jerusalén fue recuperada y hoy en día es capital de Israel. Amén. Quizás estoy hablando de muchos números y de muchos que a lo mejor se puede confundir, pero aquí el punto es, la profecía se está cumpliendo y hay historia registrada, actualizada hoy en día, de que es real, se está pasando. Cuando dice el Señor yo vengo, es porque Él viene, y cuando dice yo vengo pronto, es porque Él viene pronto. Hoy más que nunca, no me diga que no, en el mundo entero hay conferencias en todo el mundo acerca de la paz. Todo el mundo quiere hacer conferencias para traer la paz. Ahora, ¿será eso posible? Si en Primera de Tesalonicenses 5:3 dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No importa cuánta organización mueva sus influencias para buscar la paz. ¿Okay? La palabra del Señor dice que no habrá paz, al menos no la paz verdadera. Amén. Ahora, Daniel 12:4 dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hoy en día, hermana, ¿cómo está la ciencia? La ciencia. Hoy en día hay más máquinas, más tecnología digital y computarizada. Hoy en día la ciencia nos deja boquiabiertos. Muy avanzada. Muy avanzada, se está cumpliendo la palabra. Jesús también dijo en Lucas 17:26, dice que como en los días de Noé sería la venida del reino de Dios. Hoy en día la maldad está descontrolada, así como en Génesis 6:5 cuando hablaba de Noé. Hoy en día está descontrolada. Dice, y fíjese cómo dice Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todos los pensamientos y las intenciones de su corazón era solamente el mal. Fíjense, está hablando de los tiempos de Noé. Wow. Que todos los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre solo apuntaban hacia el mal, hacia el mal. Y hoy en día, ¿qué es lo que hoy en día vemos, hermano? Maldad. Fíjese los datos reales que logré recabar. El Tribunal Supremo de Canadá legalizó el sexo con animales. Wow. El gobierno suizo pidió a su Congreso legalizar el matrimonio entre padres e hijos. El estado de Nueva York, aquí en los Estados Unidos, autorizó el aborto hasta el último día antes del nacimiento.
La ONU quiere hacer del aborto y del suicidio derechos humanos. Fíjese, la hechicería y la brujería hace 500 años era penada con la muerte, pero hoy se exhiben en la televisión y nadie dice nada, ¿verdad que sí? Ahora, mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? ¿Estamos brazos cruzados o nos estamos preparando ante el inminente regreso de nuestro amado? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Estar listos, estar preparados nosotros y ser luz a la gente que todavía está en tinieblas para que vengan a la luz del Señor. Fíjese, la apostasía hoy en día está en todo lo que da. Apostasía significa alejarse de la verdad. Eso significa apostasía, alejarse de la verdad. Pero hoy la iglesia, que se hace llamar cristiana, está hoy más que nunca más lejos de la verdad y de la pureza del evangelio, más que en toda la historia. La iglesia hoy en día, desafortunadamente, no toda, gracias a Dios, pero gran parte de ella, está viviendo vidas desordenadas. Vidas en los cuales están alejados de los mandamientos del Señor. Vidas donde deshonran, su vida deshonra los mandamientos, su vida deshonra el nombre de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que la palabra de Dios dice que pasaría, eso es lo que está pasando. ¿Amén? Entonces, como reflexión, si todo lo que ahorita los datos que le acabo de dar, si todo esto no son señales claras de que el Señor viene, nosotros como pueblo no sé qué estamos esperando. Necesitamos despertar, hermana, necesitamos volver a nuestro primer amor, necesitamos reconocer que estamos mal, necesitamos decirle al Señor, Señor, ha crecido tanto la maldad en nosotros que no nos hemos dado cuenta de lo que hemos hecho. Tú decías algo, hermana, que nosotros debemos de ser luz. Y a veces tristemente no somos luz para las personas que están en tinieblas, las personas que están abatidas, las personas que aún se sienten solas. Y es triste ver las estadísticas, escuchar las estadísticas de lo que este mundo está teniendo, está haciendo. Cuando nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, yo creo que Dios en su infinito amor, hermana, la misericordia de Dios, por eso aún el día de hoy no ha venido el Señor precisamente por su misericordia, porque Él está teniendo la misericordia, porque dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento y que le reconozcamos y que le digamos, Señor, queremos que tú reines en nuestras vidas. Yo creo que en medio de este caos hay una solución, pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad y el compromiso de reconocer primeramente en lo que hemos fallado, en lo que estamos mal, y decirle al Señor, ayúdanos, Señor, porque así como el novio, que tú estás listo, nosotros queremos como novia estar preparado, ¿no? Porque fíjese, Pablo eso era lo que esperaba. En 1 Tesalonicenses 5:4 él les dijo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. O sea, el Señor viene y nosotros tenemos que estar preparados. Pablo espera que no estemos en tinieblas. Pablo espera que estemos caminando a la luz de los mandamientos, a la luz de la palabra. Entonces es nuestra responsabilidad vivir a la luz de esta palabra. Amén. Delante de Dios es nuestra responsabilidad adquirir el compromiso de vivir y conocer los tiempos de Dios, de conocer todo lo que está pasando a nuestro alrededor, para nosotros poder ser luz, no solamente ser la novia preparada y no nos tome el Señor de repente, sino aparte ser luz a aquellos, como se decía, que todavía están en tinieblas. El estar listos como una novia preparada y ataviada para nuestro compromiso con Dios, hermana, es una responsabilidad a la que no vamos a tener respuesta delante de Dios si nosotros no la tomamos esa responsabilidad. Yo creo que aquí hay dos palabras que me han cautivado, y es precisamente la responsabilidad y el compromiso. Muchas veces nosotros queremos que la gente sea responsable y asuma el compromiso, pero muchas veces nosotros no queremos ser responsables y no queremos ningún compromiso. Nos queremos quedar sentados, apolillados. Yo creo que una de las cosas que el enemigo no se preocupa por la gente que está sentada en una banca, en una iglesia.
porque siempre creo yo que ha de decir, te tengo como quiero que estés. Entonces, cuando no hay un compromiso, es que tenemos que ponernos a pensar. Realmente Dios, realmente Él asumió su compromiso, Él asumió su responsabilidad. Y Él dijo, esta es mi hija amada, mi hijo amado, por el cual yo tengo complacencia y el cual yo quiero morir por Él. Él tomó la responsabilidad. Dice la palabra que Él se puso a sí mismo. Entonces, Él quiso tomar esa responsabilidad. ¿Por qué nosotros no queremos tomar esa responsabilidad? Cuando el Evangelio es simple, decías tú, hermana, nosotros cuando realmente nos llenamos de su palabra, nos llenamos de su presencia, el Señor llega a ser como Él quiere en nosotros. Entonces nosotros cuando le pedimos al Señor, Señor, dime realmente dónde me quieres. Entonces al decirle tú eso al Señor, o al decirle yo eso al Señor, automáticamente debemos de estar vigilando, debemos de estar con el aceite listo, con la antorcha encendida, para que donde quiera que Dios te mande o Dios me mande, nosotros podamos ser luz, donde quiera que vayamos, donde quiera que el Señor nos ponga. Y yo creo que una de las cosas que debemos de saber es que Él está pronto a venir. Amén. Él está a la puerta, dice la palabra que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con Él. Pero muchas veces Dios nos está llamando. Y a veces creemos que nos está faltando el oído, estamos enfermos de los oídos. Y eso es una tristeza, hermana, que hoy por hoy la palabra de Dios por donde quiera se predica. Amén. Por donde quiera se predica. Por los medios, hasta en una tienda tú ves que la gente está entregando folletos porque Cristo viene. Amén. Y Cristo lo que quiere es encontrar a su novia preparada. Él quiere que cuando Él venga, usted y yo tengamos las vestiduras blancas para irnos con Él. Decía algo la hermana aquí en Juan 14, en casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Dios no es mentiroso. Amén. Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Entonces, así como Él se fue a hacer esa morada para nosotros, Él va a regresar con nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como novia? Yo creo que lo mínimo que podemos hacer es encargarnos de ser una novia espiritualmente madura. Amén. Para poder vencer todo aquello que se nos opone. Para que nosotros podamos estar listos y escuchar el sonido de aquella trompeta. Amén. De que el Señor viene. Amén. Amados hermanos, gracias por sintonizarnos y en esta hora, si usted tiene una necesidad, queremos orar por usted. Queremos darle las gracias a nuestra hermana Lulú Malagón por estar aquí, por esta hermosa palabra que Dios le dio, que ha sido de edificación para mi vida, ha sido de bendición para mi vida, ha sido como un despertar, como un refrescamiento para recordarnos que Él pronto viene. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos, y queremos decirles que Cristo viene pronto, que estemos preparados, que estemos listos porque la venida del Señor está muy pronto. Amén. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, tu misericordia se ha extendido, Señor, hacia tu pueblo, Padre. Porque tú lo que quieres, Señor, es que cada uno de nosotros, Señor, vengamos a un arrepentimiento, Padre. Y que nosotros, Padre, podamos reconocer, Señor, que tú, Señor, eres nuestro Salvador, Padre. A veces, Señor, tal vez nuestras vestiduras, Señor, no han estado totalmente blancas. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vestidura esté blanca, Padre, y que nosotros podamos estar listos, Padre, vigilando, Señor, la hora, Señor, en que usted vaya a venir, Señor, que nosotros estemos listos para que cuando usted venga, Señor, usted venga y nos lleve juntamente con usted, Padre. En esta hora te damos gracias, Padre, por este programa, Padre, por mi hermana Lulú, Señor, bendícela, Señor, sigue ayudándola, Señor, sigue dándole mensajes poderosos, Señor, para que puedan, Señor, ser de edificación, de bendición,
de restauración, Padre, en esta hora. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que nos están viendo y que esté en necesidad, Señor. Te pedimos que tomes el control, Señor, y que abras puertas, Señor, donde quiera que las tengas que abrir, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, amado Yeshua, te damos gracias, Señor, y tuya es la honra y la gloria, Señor. Pues, amados hermanos, muchas gracias y le damos las gracias a cada uno de ustedes y a nuestra hermana Lulú. Y hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga. Amén.